¿Cómo están, queridos estudiantes del programa de licenciatura en teología? Es para mí un privilegio estar con ustedes para poderles dictar el curso de griego instrumental dentro de este programa tan vasto como es el programa de licenciatura en teología. En esta oportunidad quiero decirles de que para aprender el griego instrumental, que nos va a ayudar a ver el original en el Nuevo Testamento, necesitamos tres claves para aprender este curso. Entonces, número uno, usted tiene que aprender el alfabeto griego. Número dos, usted tiene que familiarizarse con las terminaciones o desinencias de cada palabra, sea este un verbo, un sustantivo, un adjetivo, un participio, cualquier tipo de palabra en griego, usted tiene que familiarizarse con las desinencias o terminaciones. Y en tercer lugar, usted tiene que familiarizarse en cada lección con el nuevo vocabulario de cada lección, valga la redundancia, ¿no? Entonces, eso es clave entonces para que podamos aprender este curso lo más rápido posible, ¿no? Usted va a tener esa capacidad de parte de Dios. Muy bien, nuestra primera lección entonces en esta tarde se titula El alfabeto griego. Y aquí ya lo tenemos impreso en esta pizarra. Quiero que ustedes puedan abrir su manual, que posiblemente ya lo bajó de el aula virtual de nuestro seminario teológico nazareno, ¿no es cierto? Tenemos entonces el alfabeto griego, que consta de 24 letras, ¿sí? Y tenemos alfa, beta, gamma, delta, epsilon, ypsilon, zeta, eta, tita, iota, kappa, lambda, mi, si, omicron, pi, rho, sigma. Usted va a notar que en la parte minúscula hay dos tipos de sigma. Uno que parece una O con su rayita, ¿verdad? Y una S como si fuera en el castellano. Taf, ypsilon, phi, hi, si y omega, ¿no? Esto es interesante poder familiarizarse. Yo le sugiero en esta parte que usted pueda por lo menos unas de 3 a 5 veces poder repetir allí en su casa, ¿verdad?, el alfabeto griego, ¿no? Y quiero destacar las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo: yo soy el alfa y la omega, ¿no? Se está refiriendo al alfa, ¿sí?, y a la omega, ¿no? El principio y el fin, en este caso, del alfabeto griego. ¿Sí? Así que tómese por favor unos minutos para que usted pueda repasar hasta 5 veces, por favor, el alfabeto griego. Luego pasamos a la siguiente parte y vamos a aprender en estos momentos las vocales, ¿verdad? Las vocales en el griego son 5 y por lo general se determina como vocales breves y vocales largas. Las vocales breves son estas, ¿no? Alfa, epsilon, omicron, ypsilon, iota, ¿verdad? Y la larga, alfa, eta, omega, ypsilon, iota, ¿no? Entonces, es bueno que también allí en sus hogares ustedes puedan entonces practicar, ¿verdad?, de alguna u otra manera estas vocales griegas. Continuamos entonces con los dictongos. Permítame venir para este lado. Los dictongos más comunes, por lo general, son 8, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, ai, ei, oi, ai, ei, ou,
perdón, hoy, y. Pero es interesante que el diptongo en sí es la unión de dos vocales. Entonces, la pronunciación de este diptongo no es ay, sino e. La pronunciación siguiente no es ei, sino i. La pronunciación de este diptongo no es hoy, sino i. Este diptongo no es ay, sino af. No es ei, sino ef. No es hoy, sino u. No es i, sino i. No es i, sino if. ¿Ok? Entonces, también en esta parte les animo a que puedan hasta 5 veces poder entonces pronunciar los diptongos, identificarlos para que de esa forma usted también pueda asimilar esta parte de la lección. Ahora, permítame pasar a la otra parte. Y queremos ingresar a la parte de los acentos. Los acentos griegos tienen 3 formas, ¿verdad? Uno con el acento que va hacia arriba, hacia la derecha arriba, ¿sí? Ese tipo de acento se llama agudo. Luego tenemos uno que es circunflejo, como un pequeño arito por encima de la letra, ¿sí? Ese se llama circunflejo. Y tenemos otro acento que está por encima de la letra, pero hacia la izquierda, ¿sí? Y se llama grave, ¿no? Entonces, cualquiera de las 3 formas, indudablemente donde está el acento en la palabra, vamos a poner la mayor fuerza de voz, ¿sí? Al pronunciarlo. Y por último tenemos entonces en esta parte los signos de puntuación, y propiamente dicho son 4. Tenemos la coma, como en el caso en el castellano, luego el punto para punto final o punto aparte o punto seguido, el punto, ¿no? Luego tenemos este punto que está encima y a un costado de la letra o de la palabra. Ese significa, cuando ustedes vean un punto arriba, es que en griego significa 2 puntos. Y el punto y coma en griego es una interrogación. Por lo general usted va a encontrar al final de una oración en griego, y cuando usted vea ese punto y coma, no es un simple punto y coma, sino un signo de interrogación. En otras palabras, es una pregunta. Continuamos entonces con la segunda lección de esta primera unidad, y vamos a ver ahora la conjugación del verbo en tiempo presente, voz activa, modo indicativo, ¿sí? Tenemos aquí como un ejemplo al verbo lío, ¿no? Pero antes de continuar con esta conjugación, para ver los detalles, yo quiero que allí en su manual de griego instrumental, usted tiene un nuevo vocabulario que aprender en el párrafo número 16. Y permítanme, juntamente con ustedes, destacar cada verbo, ¿no? Dentro del nuevo vocabulario, ¿no? Por ejemplo, tenemos ablepo, que significa ver. Luego tenemos ginosco, que significa conocer, saber. Luego tenemos grafo, que significa escribir. Luego tenemos didasco, enseñar. También tenemos casarizo, que significa limpiar. Luego el verbo lambano, recibir, tomar. Luego el verbo lego, que significa decir. Luego tenemos el verbo lío, el que vamos a ver en unos momentos más, que significa desatar,
destruir. Y por último, de nuestro vocabulario tenemos entonces ejo, que significa tener. Ahora sí, por favor, me acompañan en esta parte. Tenemos una primera conjugación del verbo lío que está dentro de su vocabulario, que significa desatar, destruir, modo indicativo, tiempo presente. Y por ende, pues, voz activa, ¿no? En el singular tenemos aquí, si ustedes se dan cuenta, primera persona singular, lío. Segunda persona singular, liis. Miren aquí tenemos un dictongo y pronunciamos liis. ¿Sí? Tercera persona singular tenemos lii. Ok. Una de las cosas que quiero que usted pueda tomar atención son las desinencias. ¿Sí? Las letras que están subrayadas con rojo vienen a ser las desinencias. Y es necesario que usted pueda hacer un cuadrito de las desinencias del verbo en modo presente, modo indicativo, voz activa. ¿Sí? En este caso, entonces, sería la traducción así. Primera persona singular, lío. Yo destruyo, yo desato. Segunda persona singular, lis. Tú destruyes, tú desatas. Tercera persona singular, li. Él o ella destruye, él o ella desata. Primera persona plural, liomen. Nosotros destruimos, nosotros desatamos. Segunda persona plural, liete. Ustedes destruyen, ustedes desatan. Y tercera persona plural, luisi. Acá también tenemos un dictongo, luisi. Ellos, ellas destruyen, ellos, ellos desatan. ¿Ok? Y así podemos, digamos, conjugar los verbos que ya tenemos en el vocabulario, ¿verdad?, estudiado hace unos momentos. Quiero destacar en esta parte la conjugación del verbo didasco como un segundo ejemplo, ¿sí?, que significa enseñar, que está en modo indicativo, y tiempo presente y voz activa. Primera persona singular, didasco, yo enseño. Segunda persona singular, didaskis, tú enseñas. Tercera persona singular, didaski, él, ella enseña. Si ustedes se dan cuenta, en esta primera conjugación singular que hemos tenido, son las mismas desinencias. ¿Sí? Son las mismas desinencias en relación al verbo lío. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a primera persona plural. Didascomen. Nosotros enseñamos. Segunda persona plural. Didasquete. Ustedes enseñan. Tercera persona plural. Didascusi. Ellos, ellas enseñan. ¿Ok? Muy bien. Permítanme ahora pasar a la siguiente lección. Y la siguiente lección es la lección número 3, la cual pues se titula La segunda declinación del sustantivo. Quiero hacerles referencia de que el sustantivo tiene 3 declinaciones. Empezamos con la segunda declinación porque los sustantivos son más fáciles de declinar, ¿sí? Tocante al verbo conjugamos, pero tocante al sustantivo y otros aditivos más del griego lo declinamos. Utilizamos ese término declinación. Así que al sustantivo lo vamos a declinar. Ahora, es interesante de que
El sustantivo, para declinar, tenemos que contar con los siguientes casos. El caso nominativo, que propiamente viene a ser el sujeto de la oración. El caso genitivo, que en este sentido viene a ser el sentido de posesión, ¿sí? Luego el caso dativo, en la que viene a ser el complemento indirecto de la oración. Luego el caso acusativo viene a ser, pues, digamos, el complemento directo de la oración. Y por último, el caso vocativo, que viene a ser una expresión de llamado, ¿verdad? O de invocación, ¿no? Luego lo vamos a ver ya en la traducción cuando declinemos el sustantivo. Ahora, es interesante también mencionar que usted en estos momentos debe de ubicar el nuevo vocabulario de esta tercera lección, que está en el párrafo número 46. Y tenemos allí, digamos, un nuevo vocabulario, nuevos sustantivos, tanto masculinos como femeninos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, allí el sustantivo Alicia, que significa verdad. Es un sustantivo femenino. Luego tenemos el sustantivo Basilia, que significa reino. Luego tenemos el sustantivo Grafí, que significa escritura. Luego tenemos el sustantivo femenino Doxa, que significa gloria. Luego tenemos el sustantivo femenino Irini, que significa paz. Luego tenemos el sustantivo femenino también Eclesia, que significa iglesia. Luego tenemos el sustantivo femenino Entolí, que significa mandamiento. Luego tenemos el sustantivo femenino Zoí, que significa vida. Luego tenemos el sustantivo Himera, que significa día. Luego tenemos el sustantivo femenino Cardía, que termina en alfa, que significa corazón. Luego tenemos el sustantivo femenino Parabolí, que significa parábola. Luego tenemos el sustantivo femenino Foní, que significa voz, sonido. Luego tenemos el sustantivo femenino Siji, que significa vida, alma. Y por último tenemos el sustantivo hora, que también es femenino, que significa hora. Ahora sí, por favor, quiero que ustedes puedan ver conmigo esta declinación del sustantivo anthropos, que significa hombre, ¿sí? Que significa hombre. Muy bien, tenemos entonces también en las declinaciones singular, número singular y número plural, ¿ok? Voy a utilizar aquí mi lapicero. Tenemos entonces nominativo singular anthropos, que significa el hombre. Recuerden que es el sujeto de la oración, el nominativo. Luego tenemos el genitivo singular anthropu. Aquí hay un diptongo y por lo tanto aquí es u. Entonces, anthropu, que significa en genitivo del hombre. Luego tenemos el caso dativo singular anthropo, para el hombre. Luego tenemos el caso acusativo anthropon, que significa un hombre. Y el vocativo anthrope, que es hombre, ¿no? Con signos de admiración en el castellano. Ahora, nominativo plural, nominativo plural, anthropi, los hombres. Genitivo plural, anthropon, de los hombres. Dativo plural, anthropis, para los hombres.
Acusativo plural, anthropis. Anthropus, perdón, unos hombres. Y vocativo plural, anthropi, hombres. ¿Ok? Muy bien. Aquí hemos utilizado en esta conjugación, en esta declinación, hemos utilizado un sustantivo masculino, en este caso, anthropos. ¿Ok? Pero en este segundo ejemplo, quiero en ese sentido utilizar un sustantivo de carácter neutro, que es doron, que significa presente, ofrenda, regalo, ¿sí? ¿Por qué decimos que es un sustantivo neutro? Justamente por el artículo to, ¿no? El artículo está seguido del sustantivo y por lo tanto esto nos da luz que es un sustantivo neutro. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos con la declinación de doron. Recuerden que este es un acento circunflejo, ¿no? Por eso que la fuerza de voz es en la omega, ¿no? Doron, ¿ok? Doron, ¿ok? Muy bien, nominativo singular, doron, el presente, la ofrenda, el regalo, ¿sí? Genitivo singular, doru, del presente, de la ofrenda, del regalo. ¿Ok? Dativo singular, doro, para el presente, para la ofrenda, para el regalo. Acusativo singular, doron, un presente, una ofrenda, un regalo. Y el vocativo singular, doron, presente, ¿no? Ofrenda, regalo, cada uno con sus signos de admiración. Ahora, nominativo plural, dora, ¿sí? Los presentes, las ofrendas, los regalos. Genitivo plural, doron, de los presentes, de las ofrendas, de los regalos. Dativo plural, doris, para los presentes, para las ofrendas, para los regalos. Acusativo plural, dora, ¿sí? Unos presentes, unas ofrendas, unos regalos. Y el vocativo plural, presentes, ofrendas, regalos, cada uno con signo de admiración. Ahora, quiero que se den cuenta ustedes aquí que cuando se utiliza un sustantivo neutro cambia por lo general las desinencias. En este caso la desinencia del nominativo es on, la desinencia del genitivo en el singular es u, porque este es un dictongo, recuerden ustedes. Dativo singular es omega, o. Acusativo singular es on y vocativo singular es son. Mientras que en el plural cambia también un tanto, quiero que se den cuenta por favor. Por ejemplo, en nominativo plural es alfa, la desinencia. El genitivo plural es on. El dativo plural es is. Recuerden que aquí hay un dictongo y se pronuncia is. Y el acusativo plural es alfa y el vocativo plural también es alfa, ¿ya? Quiero que ustedes hagan este otro cuadrito de desinencias para poder entonces identificar. ¿Por qué es importante entonces en esta parte tener en cuenta las desinencias? Porque nos va a permitir analizar palabra por palabra, saber en qué caso está, ¿verdad? Ese sustantivo y de esa forma pues poder traducir las oraciones en griego. ¿Ok? Muy bien. Y por último,
Ingresamos a esta parte de ejercicios, ¿verdad? Analice y traduzca las siguientes oraciones, ¿ok? Muy bien, permítame ubicarme. Muy bien, específicamente 2, ok. Muy bien, continuamos entonces y entramos a la parte esperada por cada uno de ustedes, que son los ejercicios, ¿verdad? Y después de estos 3 ejemplos, de estas 3 oraciones que voy a hacer, usted va a desarrollar también los ejercicios correspondientes, en la cual está en el aula virtual, ¿sí? Muy bien, tenemos entonces la primera oración acá, Apostoli Liusi Lobus, ¿sí? Las desinencias, entonces, voy a poner las desinencias y las desinencias me va a indicar, por ejemplo, ¿qué es esa palabra? ¿No? Por ejemplo, apóstoli. Apóstoli es un sustantivo. Es un sustantivo de segunda declinación. De segunda declinación. Y por lo tanto me dice, según la desinencia, me dice que está ¿en qué? Nominativo. Nominativo plural. ¿Ok? ¿Sí? Y por lo tanto voy a traducir como los apóstoles. Los apóstoles. Luego tenemos el verbo por la desinencia, me dice que es un verbo. La desinencia usi viene del verbo liusi, ¿verdad? Este es un verbo entonces, un verbo que está en tiempo presente, modo indicativo, voz activa, ¿ok? Y me dice que está en tercera persona, si no estoy equivocado, tercera persona, plural. ¿Qué significa el verbo lío? Es del verbo lío, pero está en tercera persona plural. Ellos, hemos visto anteriormente, ¿verdad? Ellos, ellas desatan, ¿no? Desatan. Desatan, y la otra acepción es destruir, ¿no? Destruir. Destruir. Luego tenemos esta desinencia que nos dice que está en, a ver, esta desinencia nos dice que es un acusativo, es el sustantivo, es un sustantivo de segunda declinación y que está en acusativo plural. Acusativo plural, ¿sí? Palabra, ¿no es cierto? Es el sustantivo palabra. Palabras, ¿no? Está en plural, palabras. Entonces vamos a traducir. A veces, cuando tratamos de traducir, cuando está de manera, digamos, ¿cómo podemos decir la palabra? Cuando queremos hacer lo más exacto posible en el griego, a veces no hay lógica, así que tenemos que utilizar el buen castellano en este sentido. Entonces voy a poner los apóstoles desatan, me voy con la primera acepción del verbo lío, desatan, como es acusativo plural, entonces desatan unas palabras. ¿Ok? Esa sería entonces la traducción. Vamos entonces con la segunda, el segundo ejercicio. Aquí tenemos la palabra apóstoli. Disculpen, aquí me
me comí, como se dice, el sigma. Tenemos entonces apóstoli. Voy a subrayar la desinencia. Me dice que es un sustantivo masculino de segunda declinación, ¿ok? ¿Y qué está? ¿En qué está? En nominativo plural. Está en el caso nominativo plural, ¿ok? ¿Qué es apóstoli? Ustedes están ya viendo sus vocabularios. Apóstoli en este caso es apóstoles, ¿sí? Apóstoles. Muy bien. Luego tenemos didascusi. Quiero que, bueno, la desinencia me dice que es un verbo, ¿no? Es un verbo que está en tercera persona plural. Tercera persona plural, ¿sí? Y viene del verbo didasco, ¿no? Didascusi es plural, ¿no? Ellos, ellas enseñan, ¿no es cierto? Voy a poner aquí enseñan. Muy bien. Ahora, quiero que ustedes se den cuenta un detalle aquí en esta palabra, en este verbo. Está incluido una ni. Esta ni, por lo general se llama ni movible, ¿sí? A veces va a estar o a veces no va a estar. A veces solamente va a estar así, didascusi, con cualquier otro verbo. O a veces va a estar entonces de esta forma, ¿verdad? Indicado, ¿no? Puede que esté o puede que no esté, ¿ya? Entonces, pero sin embargo les dice que es un verbo que está en tercera persona plural, que está en modo indicativo y voz activa, ¿ok? Y luego tenemos el siguiente sustantivo por la desinencia, me dice que es un sustantivo y viene del sustantivo anthropo, ¿sí? Anthropo. Entonces es un sustantivo que está en segunda declinación. ¿En qué caso está según la desinencia? A ver, juntamente conmigo, por favor, dense cuenta. Es un acusativo singular, ¿ok? Entonces, un hombre, sería la traducción, un hombre. Vamos a traducir entonces de la mejor manera posible. Los apóstoles enseñan En este caso vamos a poner a un hombre. Excelente. Entonces quiero que ustedes puedan de alguna u otra manera copiar, ¿verdad? Practicar en un cuaderno aparte, ¿verdad? Estas oraciones, ¿sí? Y por último, vamos avanzando. Tenemos Adelphos, Blepi, Anthropon. ¿Ok? Entonces, Adelphos, según esta desinencia, me dice que es un sustantivo de segunda declinación, ¿verdad? Y que está ¿en qué caso? La desinencia os. Me dice que es un nominativo singular. ¿Ok? Luego, blepi. A ver, permítanme poner la desinencia. Blepi es un verbo según la desinencia y me dice que este verbo está en tiempo presente, voz activa, modo indicativo y que ¿en qué persona está? Dense cuenta, por favor. Tercera persona singular. Tercera persona singular. ¿Ya? Y luego vamos a la siguiente palabra, es anthropon.
me dice que este sustantivo, esta desinencia, me dice que es un sustantivo y que, valga la redundancia, es un sustantivo de segunda declinación, ¿sí? Segunda declinación, y que está en caso, y si ustedes se dan cuenta aquí, coincide, es un acusativo singular. Acusativo singular. La palabra, el verbo blepi es ver, y la palabra ansopron, hombre. Hombre, ¿ya? Entonces la traducción sería así. Recuerden que el nominativo singular viene a ser el sujeto de la oración. Entonces, los hermanos ven un hombre. Muy bien. Ustedes tienen de aquí en adelante entonces que realizar el primer ejercicio calificado, que son 5 oraciones, ¿sí? Entonces, por favor, lo pueden bajar del aula virtual de nuestro Seminario Teológico Nazareno del Perú. Que Dios me los bendiga y hasta la siguiente clase. Adiós.